El gran inconveniente surge en que a veces para compensar eso se suben las dosis, los parámetros de dosis, o los parámetros que componen a la dosis, mejor dicho, que son, como ya conocen, kilovoltio y miliamperios, igual que en la radiología convencional. Entonces, lo que vamos a ver en esta clase es el manejo de la dosis, en realidad el objetivo de la clase es tratar de maximizar el beneficio diagnóstico, entendiendo que la exposición a la radiación siempre tiene que ser, obviamente, con los criterios de la LARA, que ya lo conocen, y proteger no solo al paciente, sino a ustedes mismos, porque nadie está exento de una sala mal blindada o de un vidrio que no protege, más allá de que no debería ser así. Bien. Entonces, vamos a ver un poquito algo de una comparativa para entender la diferencia entre la tomografía versus la radiología convencional en términos de dosis, simplemente. Bien. Lo ideal es que desglosemos algunos conceptos que van a ser claves, que nos van a permitir comparar el impacto básicamente de la radiación entre estos dos métodos. Bueno, primero tenemos que hablar de lo que es exposición. Cuando nos referimos a exposición siempre estamos hablando del número de fotones de rayos X que atraviesan una determinada área. Eso ya lo sabemos de radiología convencional. Ahora, imaginen que esa cantidad de luz, por así decirlo, esa cantidad de fotones, incide sobre un sensor. Una mayor exposición va a significar que más fotones están interactuando con el tejido. Bien. En una radiografía convencional, la exposición es siempre va a ser relativamente baja en cuanto sea unidireccional, obviamente, porque es un solo haz de rayos apuntando en una sola dirección, valga la redundancia. En cambio, en la tomografía, sabemos que el paciente está expuesto a un haz de rayos X, por lo que venimos viendo, que está rotando a 360 grados y emitiendo de forma continua a medida que avanza la camilla, y va obteniendo en todo ese trayecto múltiples proyecciones, ¿bien? Lo que va a hacer que inherentemente aumente la exposición total. Otro parámetro conocido que tenemos es la dosis efectiva. En lo que respecta a dosis efectiva, bien, es una medida que está ponderada primero tenemos que hablar de dosis absorbida, para que sigamos con el orden. En lo que respecta a dosis absorbida, bueno, es una medida más específica, por así decirlo, y se define como, o la vamos a definir como la cantidad de energía absorbida por unidad de masa, ya ahora en un punto específico del cuerpo. Bien, esto se va a medir en Grays, y si se acuerdan, bueno, esto es física de la aburrida. Un Gray equivale a un joules, y bueno, es la energía absorbida por un kilogramo de tejido. Bien, por eso, si se acuerdan, el Gray era un joule por kilogramo. Bien, ahora, esto va a ser de cierta forma la energía que realmente se va a quedar en ese punto determinado del cuerpo. Entonces va a ser útil de cierta forma para evaluar la energía que va a quedar depositada en un órgano o en un tejido concreto. O sea, es lo que absorbió el cuerpo, lo que quedó, lo que generó daño. O sea, ya sabemos que la radiación atraviesa, pero también, si se acuerdan de radioprotección, tenemos efectos probabilísticos, determinísticos y estocásticos, que tienen que ver con el daño o lo que ya no se puede liberar de radiación que quedó en el cuerpo, lo que hizo la radiación, mejor dicho, cuando atravesó, que no es solamente dar una imagen diagnóstica, sino, de cierta forma, radiación que se va acumulando con el paso del tiempo, ¿no? Ya sea radiación de este tipo X, o radiación cósmica cuando uno viaja en avión, o radiación ambiental, lo que sea. Todo eso se va absorbiendo y a lo largo de la vida de una persona se va sumando. Bien, por último tenemos lo que sería la dosis efectiva, que en este caso ya no es en un punto específico, sino es la dosis ponderada en todos los órganos, teniendo en cuenta... Profe,
Sí, Profe, perdona, hay gente que quiere entrar a la clase y dice que tenés que aceptarlos. a ver, no, dame un minuto. No tengo, está la sala de espera está liberada, digamos, por así decirlo, no debería aceptar Claro. a nadie si están usando Bueno, el link correcto, pero dame un segundo, que por las dudas lo chequeo. vale. Mm, no tengo a nadie. eh, no sé, chicos, quizás estén accediendo a otro link, si quieren pasarle el... Porque o sea, Sí, ahí ya se no... lo copiamos. Gracias, Bueno, profe, ahí se lo copiamos. Gracias. segundo. Estaba chequeando por las dudas, pero no... Bien. Bien, habíamos quedado por acá. Entonces, bien, y por último, estábamos en la dosis efectiva, que ya no es la radiación, entonces la dosis en un punto específico del cuerpo, sino la ponderada en todos los órganos, teniendo en cuenta, sí, ahí la radiosensibilidad de cada uno de los órganos, de los diferentes órganos. Sabemos que hay órganos que son más sensibles a la radiación, como puede ser la médula ósea, todo lo que es gónadas, mamas, y otros que son mucho más resistentes, por así decirlo. Bien, entonces la dosis efectiva, resumiendo, es la sensibilidad que tiene eh, cada uno de estos órganos del riesgo estocástico. Si se acuerdan de eso, es de la probabilidad de que ocurra un daño a largo plazo al interactuar con la radiación, como bueno, puede ser uno de los efectos más conocidos, el cáncer, ¿no? que puede llegar a generar la rotura de alguna cadena de ADN. Bien. Eh, la dosis efectiva, la medida de la dosis efectiva, si recuerdan, se mide en Sievert. Y, y bueno, simplemente nos permite comparar los riesgos de exposición a distintas radiaciones ionizantes, en este caso, en nuestro caso mejor dicho, en procedimientos diagnósticos, ¿no? Es donde vamos a ver la gran diferencia entre las distintas modalidades, como en este caso en radiología convencional y en tomografía computada. Bien, para que se den una idea, más o menos, en una radiografía abdominal de un paciente promedio, unos 70 kilos, está en 0,6 milisieverts y una tomografía puede alcanzar 10 milisieverts. Bien, o sea, es sustancialmente alto la diferencia en cuanto a la cantidad de radiación que se utiliza para obtener una imagen, más allá del riesgo-beneficio que está evaluado supuestamente previamente por el médico que solicita el estudio. Hasta ahí es todo un repaso de algunos términos comunes que ya conocen de radioprotección y demás. Continuamos un poquito más avanzando sobre la comparativa, pero a modo de tratar de seguir entendiendo las diferencias más bruscas, por así decirlo, entre uno y el otro. En lo que respecta a la radiología convencional, un indicador dosimétrico bastante importante y utilizado es la dosis de entrada en la piel, que es básicamente sobre lo que se basa el principio de los dosímetros, perdón, no me salía la palabra, de los dosímetros que utilizamos comúnmente en el AMBO o en el caso de medicina nuclear en las manos y demás. Esta medida en general de ESD, que en realidad son siglas en inglés, por eso están al revés las letras, eh, es fundamental como valor directo para el informe de la dosis recibida en la superficie del paciente. Bien, entonces, como, como tal, lo que nos va a dar es pasar la cantidad de dosis de radiación que se absorbe en la piel al momento en el que en los rayos X ingresan en el paciente. Esta dosis se va a medir en miligrays, perdón, y, y bueno, y es fundamental
dado que nos permite tener una referencia clara de las magnitudes. Bien, acá tenemos valores típicos en la diapositiva de dosis siempre para un adulto estándar. Estamos hablando de un paciente de alrededor de 70-80 kilos. En comparación, y es importante que recuerden estos valores en esta etapa, simplemente no se los tienen que memorizar, pero sí recordarlos, porque después vamos a ver la comparativa con una tomografía convencional o con tomografía de las mismas áreas, mejor dicho, ¿no? Entonces tenemos para un cráneo con el frente perfil 3 miligrays, para un perfil de cráneo a la mitad, la lógica diría que van a utilizar menos dosis. Bueno, columna torácica, una columna dorsal 3.5 miligrays, una lumbar 14 miligrays para un paciente un poquito más de estructura mayor, 6 miligrays para abdomen, siempre usando técnica más blanda para ver partes blandas, y una pelvis 4 miligrays. Bien. Una pregunta, profe. Sí. ¿Esto independientemente de si es de RCR? Si es DR o CR. A ver, en realidad la pregunta podría, está bien hecha, tiene que ver en realidad con, yo la orientaría más así, quizá el DR Sí. tiene exposímetro el flat panel. Bien, o sea, cuando uno hace en realidad hay varios factores de radiología convencional que uno tiene que tener en cuenta para calcular la dosis. Esto es un promedio, es un valor promedio, ¿no? Pero cuando uno habla de radiología convencional, si tenés exposímetro en el flat panel, mejor dicho, en el Buki, te hace como una modulación de la dosis. Ahora, si estás irradiando directamente la placa, por así decirlo, con un CR, quizás tengas que usar dosis un poco más altas. En realidad, creo que más que si es CR o DR, la pregunta sería si estás usando o no estás usando Buki. El espesor a atravesar va a ser el mismo, porque en realidad lo que cambia entre uno u el otro es la forma de tomar la información de la imagen, pero para eso la incidencia del rayo y la distancia entre el paciente y la radiación que vos usaste es la misma, básicamente. Yo quizás te podría decir que uno podría jugar con técnicas más livianas, por así decirlo, usando Buki y usando un Buki con exposímetro. No sé si sabes lo que es el exposímetro. El exposímetro son sensores que están dentro del Buki y que hace como un primer disparo el equipo más suave, por así decirlo, hace lo mismo que después más adelante vamos a ver acá, que es la modulación en tomografía. El principio es básicamente el mismo, se hace como un primer disparo donde se calcula espesor y en base a eso calcula la técnica automática. Y no permite que vos irradies de más o irradies de menos. Ya no pones, me parece que es medio gordito, le pongo 140 kilovoltios y le tiro 70 miliamperes. Sino que calcula la dosis en base al espesor que va a atravesar. No sé, no creo que mejore mucho eso en cuanto a si vas digamos, así es CR o DR. Sí me parece que la diferencia está más en si usás o no usás Buki, en si tenés o no exposímetro. Bien, no sé si eso responde la pregunta, quizá no sea. Gracias, sí, genial. Muchas gracias. Perfecto. Bien, bueno, damos un poquito acá. Un segundo. Bien. Bien. Ahora, cuando hablamos de tomografía, en lo que respecta al concepto este que vimos recién, de SD o de dosis de entrada en la piel, ya no es útil. ¿Por qué? Porque en tomografía las de rayos ya no inciden en un solo punto fijo, sino que, como dijimos, el tubo de rayos rota a 360 grados alrededor del paciente y va irradiando todo el volumen completo desde
múltiples ángulos. Entonces se suma no solo la radiación directa que recibe el paciente, sino en esa naturaleza, por así decirlo, volumétrica y rotacional que va haciendo el tubo, se va generando radiación secundaria alrededor que también es absorbida por el paciente. Mucha mayor radiación secundaria. Entonces, ya el concepto no es válido. A ver, en lo que respecta a la dosis de radiación promedio, en un segundo que... Un segundito. Perdonen, pero tenía unas notificaciones que me estaban torturando la cabeza cada rato. Bien, en lo que es la dosis de radiación promedio, volviendo al tema, ya en un examen de tomografía, obviamente es relativamente más alta. Estamos hablando de, como ya dijimos, en orden de magnitudes mucho mayor que radiología convencional, y en el momento en que se empiezan a incorporar estos equipos de lo que hablamos en la clase anterior, de los multicortes y demás, y sobre todo de los de energía dual, hay mayor velocidad de adquisición, pero también hay, con obviamente mejor calidad de imagen, pero también mucho más radiación, teniendo en cuenta que los volúmenes expuestos empiezan a ser más altos. Bien, a eso sumarle que los pedidos médicos terminan siendo también como tienen mejor calidad, como siempre quien no estuvo sentado en una consola y vamos a ver tórax, abdomen y vemos un poquito más, vamos a ver un poquito de pelvis y vamos a ver, y los pedidos médicos ya son tórax, abdomen y pelvis, cerebro, cuello. Bueno, ni hablar de cuando piden pantomografía o algo por el estilo, donde estás irradiando básicamente cuerpo entero. Para tener una idea clara, la dosis de radiación promedio de tomografía oscila entre 1 y 14 milisieverts, como dice la diapo, dependiendo obviamente del tipo de estudio y del examen que vamos del área anatómica, ¿no?, que vamos a evaluar. Acuérdense esos valores que vimos recién en miligrays, pero que vimos en radiología. Ahí se ve ya la importancia, o sea, lo alto que es la diferencia de dosis. Ahora, bien, hay por lo menos tres factores que interactúan, digamos, en un solo corte cuando se realiza una tomografía en un paciente, ¿no? La divergencia del haz, la atenuación en el tejido y la dispersión de rayos X. En lo que respecta a divergencia del haz, el haz de rayos X en tomografía ya no está tan perfectamente colimado. Si bien los colimadores del equipo deberían funcionar bien y deberíamos confiar en que esto es así, en el caso de la tomografía en sí, con la rotación continua del tubo, la radiación ya se va a distribuir en todo el volumen de interés, o sea, en todo el volumen que estamos irradiando, y va a contribuir a la dosis total recibida. Cuando nosotros trabajamos en radiología convencional, nosotros sabíamos que cerrábamos los colimadores, limitábamos un campo y relativamente apenas un poco de radiación podía llegar a escaparse, por así decirlo, o a emitir radiación secundaria alrededor de ese campo que nosotros estamos irradiando. En lo que respecta a atenuación de tejidos, a medida que los fotones de rayos X van atravesando el cuerpo y son absorbidos o dispersados de acuerdo al efecto al espesor y al efecto que generen esos fotones, de acuerdo a la energía que traigan, acuérdense que es un espectro de energías, no es una energía a un único valor. La cantidad de atenuación va a variar, obviamente, como ya vimos en las clases anteriores, según la densidad y el número atómico del tejido. Entonces, sin redundar demasiado en esto, la atenuación significa que la dosis disminuye a medida que las va a penetrar más profundamente. ¿Por qué? Porque pasa de largo, simplemente. El paciente recibe una dosis menor cuando más
penetrantes son los rayos o el trayecto de esos rayos. Y por último, la dispersión, lo que respecta a dispersión de rayos X, este sí es un factor crítico porque cuando los fotones ya no interactúan en el tejido directamente, no son todos absorbidos o transmitidos directamente, muchos son dispersados en diferentes direcciones y, que es lo que se conoce como radiación dispersa, obviamente radiación secundaria, otro concepto que viene de las clases de radioprotección. Esa radiación dispersa ya no contribuye a la formación de la imagen, sino que no solo nos va a degradar la calidad de la imagen, sino que va a aumentar la dosis total recibida por el paciente. Bien, entonces, si comprendemos estos tres factores esenciales, son puntos obviamente hiperclaves para poder intervenir nosotros como técnicos y optimizar y reducir de alguna forma la dosis que el paciente va a recibir sin comprometer la calidad de imagen. Bien, el esquema este que tienen acá simplemente es una tomografía de un maxilar, esto es una programación de un dental scan, pero lo que viene a mostrar básicamente es que ahora el tubo va a estar rotando continuamente, ya no va a ser una incidencia sola, y en cada espiralado que da, en cada vuelta que da, se van a empezar a sumar la sumatoria de radiación que va, la contribución, mejor dicho, que va generando una espiral sobre el otro en ese barrido superpuesto continuo. Bien, vamos a ver ahora qué sería lo ideal. Bien, y esto sí nos va a servir entender este concepto para optimizar el volumen de interés, o sea, qué es lo que queremos ver. Obviamente siempre va a ser fundamental la radioprotección, como ya dijimos, y evitar irradiar todo lo que no necesitamos ver. Imagínense este gráfico del perfil de radiación donde se puede ver, que vemos acá en la pantalla, donde el ideal sería este, ¿no? Que nosotros podamos irradiar en un escenario ideal un solo volumen del cuerpo, que la radiación se centre de manera uniforme solo en la región que nos interesa, y como se ve acá, no sé, acá determinamos un nivel entre -5 y +5 con un centro en 0, donde se abarca exactamente el corte deseado. Fuera de ese rango, la dosis debería caer absolutamente a cero, abruptamente a cero. Bien, esto tal vez podría haber llegado a ser posible en tomografía corte a corte o simplemente en radiología convencional. Bien, nosotros nos limitamos, así todo en radiología convencional tendríamos algo de radiación dispersa. Esto no es más que un ideal, o lo que ese bloque rectangular sería a lo que nosotros tendríamos que tratar de llegar para que la energía depositada específicamente en ese volumen quede estrictamente en ese lugar. ¿Es posible? No. Más allá del ideal, lo que nosotros más vemos, o lo que nosotros vemos realmente en una tomografía hoy convencional, multi-slice o helicoidal, es algo más parecido a esto. ¿Bien? Donde, como en la diapositiva anterior vimos que se podía irradiar sobre el volumen visualizándolo como un bloque rectangular, ya en este caso la tomografía en realidad no es un rectángulo perfecto, sino que es un perfil de radiación donde tenemos un área central, vamos al mismo ejemplo, de un corte entre -5 y 5 milímetros con un centro en 0, donde el volumen deseado va a seguir siendo la misma zona de radiación, la misma zona, perdón, de observación, pero la curva ya no es no hace un corte abrupto, sino que tiene estos perfiles de penumbra, por así decirlo, donde decae. Bien, tiene más la tendencia a ser un perfil de una senoidal, por así decirlo. Bien, tenemos un pico de dosis que se va a dar en el centro de la imagen, se va a centrar la mayor cantidad de radiación. Traten de ir pensando en el tubo girando alrededor del paciente, la mayor cantidad de radiación, que es donde más se van a concentrar los espiralados. Después vamos a ver en otro esquema esto, pero va a estar en el centro del volumen que estamos irradiando, y donde decae el perfil de radiación, la fracción de distribución de dosis es
los puntos, digamos, de donde ya nos estamos alejando del volumen que queremos adquirir. Bien. Los extremos en las curvas obviamente van a representar, o sea, estos extremos van a representar toda esa radiación que se extiende por allá, más allá de los límites exactos del volumen que estamos irradiando, por así decirlo. Bien, esto tiene que ver, como ya dijimos, por factores de divergencia de las y por radiación dispersa y demás. Bien, esos perfiles de dosis que se van planteando, ahora los vamos a ver en otros ejemplos un poquito más claros. Pero es lo que es toda esa radiación que se suma por fuera del volumen que queremos ver. Esa penumbra es pequeña generalmente, o debería ser pequeña la dosis o la contribución de dosis que otorgan en estos extremos, pero bueno, se puede medir y más allá de que se mide, se suma a la dosis total que el paciente recibe. El tomógrafo lo calcula y nos lo muestra o lo termina promediando en la dosis que nos informa. Bien, acá tenemos otro tipo de ejemplos o otra forma de ver lo mismo, mejor dicho, ¿bien? O sea, tengan en cuenta que si pasamos los espirales a una sumatoria de cada vuelta de espiral a un perfil de radiación, perdón, vean cómo las componentes de cada una de la superposición de los espiralados llega a un punto en el que se van sumando y hace que esos múltiples cortes vayan acumulando mayor cantidad de radiación en un punto específico. Si tenemos al paciente acostado, la camilla se está moviendo en dirección al eje Z, que es la dirección de desplazamiento de la camilla, y el tubo va girando alrededor del paciente, la mayor cantidad de radiación va a estar en el medio y se va a ir dispersando hacia los extremos. Bien. ¿Hasta ahí se entiende más o menos, chicos? ¿O es...? Sí, sí. Más allá de que sea un plomazo el tema, les prometo que va a ser que es interesante. Bien. Bueno, esto, como ya saben, significa que las zonas en donde están los cortes principales van a recibir mayor radiación, porque van a recibir más de un giro alrededor, y aunque cada dosis individual de estas penumbras, digamos, sean pequeñas, la sumatoria de todas ellas va a contribuir, como les dije, de manera muy importante a la dosis total recibida por el paciente. ¿Por qué nos sirve saber esto? ¿Se acuerdan de la primera clase que vimos algo que se llamaba factor pitch? Y que eso tenía que ver con cuánto estirábamos el espiral, más o menos, y que eso nos mejoraba o nos empeoraba la calidad de la imagen también, ¿no? Bueno, va a tener que ver también con esto, con el manejo de la dosis, ¿bien? Si nosotros juntamos más el espiral, por así decirlo, el resorte lo pegamos más vueltitas cerquita de la zona que queremos ver tenemos, mucha más radiación porque más perfiles pegaditos de estos tenemos. Si lo extendemos, lo ideal es extenderlo a un punto que, si se acuerdan, el valor ideal de pitch era 1. Si lo extendemos a un valor razonable, podemos hacer un uso óptimo de radiación en sentido a lo que queremos observar, digamos, al volumen que queremos observar, sin generar mayor deterioro del tubo, porque es mayor radiación continua, y menos dosis entregada al paciente, porque vamos a seguir radiando lo justo y necesario sin necesidad de aumentar esta sumatoria de áreas de penumbra entre un perfil de radiación y el otro. Bien. Bien. Un poquito más de lo que es la distribución y lo que les decía recién del factor pitch. Bien, como si se acuerdan, se acuerdan, espero que lo recuerden, si no, rápido, el factor pitch, acuérdense que es la relación entre el avance de la camilla por cada rotación del tubo, y también entra la componente de el ancho del haz de colimación, o sea, cuánto está colimado el haz de radiación. Entonces, como les dije, esto nos va a indicar qué tan estirada o comprimida está
la hélice, por así decirlo, de adquisición. Tenemos la misma imagen que recién y lo que les decía recién era esto, ¿no? Con un pitch igual a 1, vamos a determinar que esas líneas rojas es el volumen que queremos adquirir. Si tenemos un pitch igual a 1, estaríamos metiendo apenas un poquitito de las componentes de radiación del resto. Cuando más lo estiramos, cuando mayor a 1 es, se van alejando los perfiles de radiación y nos queda solamente menor componente. Fíjense las líneas azules, que es un perfil de una rotación, versus las otras dos rosas que están, o medio color rosita que hay al lado. Y fíjense la cantidad de componentes que tienen dentro de este corte con un pitch igual a 1, y si expandimos un poquito más el haz, que esa componente se achica, ya no hay tanta cantidad de sumatoria de radiación. Bien, entonces, pitch menor a 1 significa que el gamillo va a avanzar menos que el ancho del haz, lo que va a provocar, como les dije, un solapamiento significativo entre las distintas espiras de la hélice, por así decirlo. Esto va a resultar en una mayor dosis de radiación para el paciente, pero obviamente potencialmente una mejor calidad de imagen y probablemente también menos ruido, ya que el volumen se irradia varias veces. Recuerden que la composición de la imagen o cómo se forma la imagen de tomografía tiene que ver con la cantidad de múltiples proyecciones. Cuando mayor cantidad de proyecciones tenemos, mejor calidad de imagen tenemos, porque tenemos más información para completar esos voxeles que habíamos visto en la primera clase. En lo que respecta a un pitch alto, bien, mayor a 1, va a significar entonces que la camilla avanza más que el ancho del haz. Bien, entonces va a crear un espacio, va a crear un espacio muerto, por así decirlo, un gap entre las espiras, y esto va a reducir obviamente la dosis de radiación en el paciente, pero viene con el agravante o con la complicación de que va a comprometer la calidad de imagen, porque va a aumentar el ruido y la posibilidad de artefactos. Si ese gap es muy grande, nos va a generar artefacto. ¿Y cómo lo vamos a ver esto? Seguramente habrán visto alguna vez alguna tomografía o la van a ver, donde cuando quieren hacer una reconstrucción 3D, vienen con un equipo multi-slice o con un equipo helicoidal que es relativamente nuevo y todo, intentan hacer un MPR, una reconstrucción o un volumen rendering de una óseo, por ejemplo, que es lo más común que nos piden, y vemos todos saltos. Bien, ven todo un escalonado. Bueno, ese escalonado se genera porque usaban un pitch mayor a 1, se ve toda una imagen salteada con falta de información en el medio. Bien. Obviamente, en lo que respecta al perfil de radiación, como ya habíamos visto, el ideal sería esto, que sea un pulso, sería lo más parecido a lo que se conoce, si recuerdan, como un delta Dirac, como un pulso fijo, una línea vertical perfecta, pero bueno, eso obviamente no sucede. Lo que sucede es esto, que es lo que vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Bien, es una curva, más que un pulso, una curva con sus áreas de penumbra. Bien, entendido entonces la importancia de la selección del pitch, es uno de los primeros parámetros con los que nos encontramos nosotros en los tomógrafos modernos, que podemos optimizar, por así decirlo, para disminuir la radiación que recibe el paciente. Uno tal vez está acostumbrado a sentarse en el equipo y que el protocolo esté armado y no tocar mucho, pero si son un poco más jugados y se animan a meter un poco más de mano, digamos, es súper útil. Y también es súper útil si están cambiando, por ejemplo, de paciente pediátrico a un paciente adulto y demás, para no utilizar los mismos protocolos y saber que es una variable que pueden ayudarlo, no solo a mejorar la calidad de imagen, sino a reducir la cantidad de dosis que le estamos entregando al paciente. Bien. Bien. Ahora vamos a ver algo que es un poco más pesado en contenido todavía, que son los indicadores de dosis en tomografía. Profe, perdón. Sí, Una consulta con lo del pitch. Eh, está ligado al espesor de corte, entonces, ¿no? sí, O sea, sí, si yo agrando el pitch, también agrando el espesor de corte. tal cual. Sí, sí, porque en realidad vos lo que estás haciendo es
ampliar el rango en el que estás, midiendo, digamos, en el que estás irradiando. Estás haciendo más ancha la ventana de adquisición, por así decirlo, en cada rotación de tubo. En cada rotación de tubo y cada movimiento de camilla, piénsenlo como un ejercicio práctico, simplemente en el tubo girando y la camilla avanzando. O sea, cuando vos, por más fino que quieras hacer el corte, si vos corres la camilla mucho y el tubo avanza poco, te vas a quedar con falta de información en gran parte del volumen que estás irradiando. Perfecto. No, yo porque yo en el equipo yo puedo modificar el pitch y a veces me permite mantener el espesor de corte. Pero con menor calidad de imagen. O sea, Claro, te lo va a permitir, vos podés modificar, en el equipo vas a poder modificar no solo el pitch, sino o sea, te va a permitir el ancho de colimador también utilizarlo, si querés utilizar cuántas filas del ancho de colimador, o sea, son varias componentes que van a variar. bien. Ahora, si vos mantenés el espesor de corte y aumentás el pitch por cada milímetro que corres la camilla, por así decirlo, si vos estás haciendo, depende del volumen que estés irradiando, ¿no? Pero por cada volumen, por cada milímetro que vos mueves la camilla, a medida que va avanzando y que va irradiando el tubo, vas a recibir menor cantidad de proyecciones para ese corte. Entonces, reformulamos la pregunta, digamos, ¿tiene que ver con el espesor de corte? No, pero sí con la calidad de corte que vas a recibir, con la calidad de imagen de ese corte que vas a recibir. Claro. Bien, porque es mucha menor la cantidad. Quizás si vos te pasaste de pitch, por ese corte de 1 milímetro que hiciste, recibiste media vuelta de tubo nada más. No llegaste a dar una vuelta entera. ¿Se entiende? Sí, sí, puede reconstruirlo, pero con menor calidad. Con menor calidad de imagen, claro, vas a recibir menor cantidad de radiación, por así decirlo, o menos cantidad de información de proyecciones por ese corte. Y Perfecto. si te fuiste demasiado de pitch y el corte es muy fino, o sea, si el pitch lo subiste porque el equipo te permite jugar con el pitch, no tiene un tope de pitch. Si vos te fuiste demasiado, podés llegar para ese corte ni siquiera obtener un cuarto de vuelta de tubo. O sea que el resto es toda imagen. Después hay otros factores de reconstrucción que nosotros no los vimos, de interpolación de datos y demás, pero que te reconstruya la imagen no quiere decir que sea bueno o que sea fiable. Bien. Profe, entonces convendría usar siempre un pitch menor a 1. El ideal es 1. Eso es Ah, lo que habíamos visto en la primera clase. El ideal es 1. Bien, o sea, con pitch menor no quiere decir que no vamos a obtener mejor calidad de imagen, pero podemos estar sobreexigiendo el tubo sin necesidad. O sea, lo ideal sería que coincida el avance de la camilla con la rotación del tubo para que vayan a la par. Ahora, y esto de... cuando uno hace una angio, por ejemplo, una angiotomografía que necesita una super velocidad, digamos, necesita que el tubo corra el contraste, por así decirlo, ahí es donde uno empieza a jugar un poco con estos factores, con los tiempos de rotación de tubo, con la, con el factor de pitch y con el movimiento de camilla. Perdón, te interrumpí, me ibas a preguntar. No, y esto de la elección del número del pitch, ¿en qué se basa? ¿En la zona a estudiar o en la composición del paciente? En realidad, el protocolo de trabajo que vos tengas adoptado. O Ah, sea, según cada el equipo protocolo. va a depender en realidad del equipo que tengas, de los detectores que tengas, digamos, del equipo, y hay varios motivos que pueden llegar a la elección del pitch. Por eso les decía que el ideal, y de hecho lo vimos con la primera clase con números, digamos, Es uno. de por qué el ideal es 1, porque cuando vos jugás con pitch más grandes o con pitch más bajos, perdés calidad o ganás calidad, pero si Claro, ganás calidad, aumentás radiación, en el caso que uses pitch menor a 1. sí.
y si perdés calidad en Sí. el caso más grande, porque uno a veces necesita que sea más rápida la adquisición y lo combina con un tiempo de rotación de tubo más rápido, por ejemplo, para un paciente pediátrico que no lo anestesiaron y que querés hacer un estudio rápido. Te sirve una imagen Claro. rápida. A vos te sirve una imagen rápida porque querés ver, no sé, si un pediátrico tiene un sangrado, bueno, y no se va a quedar quieto, y sabes que, bueno, que si, no se va a quedar tan quieto, mejor dicho. O en estudios cardiológicos, que bueno, eso lo vamos a ver en la clase que viene, cuando querés hacer estudios cardiológicos que sabes que tenés que sincronizarlo con el gatillado cardíaco y demás, y que necesitas una imagen ultra rápida, ahí de vuelta jugás con el tiempo de rotación del tubo, con que el tubo rote más rápido o más lento, y con el factor pitch para poder ver con mejor calidad esa imagen rápida que tenés que hacer. Gracias, profe. De nada. Bien. Bueno, ya vimos, de cierta forma, que es bastante complejo el tema de la dosis en tomografía, por lo que venimos hablando de los perfiles y demás. Podemos cuantificarla, podemos gestionarla de cierta forma de manera efectiva, pero necesitamos algunas herramientas o conocer algunos conceptos que reitero. Esto, como ya les dije, no quiere decir que en el día a día lo vayan a usar sentados ustedes en un tomógrafo. De hecho, puede haber muchísimos de ustedes que están trabajando y que lo hacen y lo hemos hecho todos, de estar sentados y no saber al 100% de dónde viene o cómo calculan las dosis los equipos, pero está bueno como cultura general dentro del ámbito saberlo. ¿Bien? Acá hay algunos indicadores de dosis que son los más comunes que se usan en tomografía computada. Cada uno tiene que ver. Esta diapositiva es de cierta forma un resumen, que es lo que les tiene que quedar básicamente para ustedes y para el examen, y después sí vamos a explicar uno por uno para que lo entiendan y que entiendan cuál es la importancia, digamos, en la práctica diaria, ¿no? Bueno, el MSAD, que es la dosis promedio en los múltiples cortes, viene de siglas en inglés también. Fue uno de los primeros indicadores que se utilizaban de radiación en tomografía computada, y como lo dice su nombre, va a representar la dosis promedio de un volumen irradiado, teniendo en cuenta siempre esto que veíamos recién de la superposición de cortes en las exploraciones axiales secuenciales. Bien. Nada, es un promedio de las dosis absorbidas en el total del volumen. El CTDI Vol es el índice de dosis en tomografía computada, de vuelta siglas en inglés. Es el índice de dosis en tomografía computada. En el volumen se va a medir en miligray también, y es quizás hoy el más común y más relevante. Es una medida que está normalizada de la dosis de radiación en un volumen, y va a reflejar en este caso la dosis promedio dentro del volumen de interés, considerando la adquisición helicoidal y el solapamiento entre cortes. Bien, recuerden que el MSAD era la dosis en múltiples cortes, pero en cortes secuenciales, quizás en los equipos más viejos que hacían corte a corte y no contemplaban este solapamiento entre los cortes. El CTDI Vol sí lo va a tener en cuenta y lo va a sumar al cálculo de dosis total. Bien, tenemos STDI W, que es es un índice ponderado. En este caso es una medida ponderada de la dosis, y lo que tiene en cuenta es la dosis en el centro Generalmente esto se calcula sobre un fantoma, y lo que nos va a calcular, o sea, se calcula la técnica sobre un fantoma, y nos va a dar una idea de la dosis absorbida en el paciente para un corte específico, bien, promediando no solo la dosis que recibe el centro de la imagen, por eso que veíamos en el gráfico de hoy, sino toda la dosis de los bordes del área escaneada.
Por eso se hace generalmente en un fantoma, porque obviamente si lo calculamos en un paciente, cambia obviamente la estructura del paciente y no tenemos un valor de referencia, simplemente se usa a modo de valor de referencia. Y el STDI 100 es la dosis absorbida localizada en 100 milímetros. Bien, por eso el 100 es en 100 milímetros. Es en un único corte que va a representar una dosis localizada. Se va a medir a lo largo de un eje de 100 milímetros dentro también de un fantoma o de un paciente en este caso, y nos va a dar una lectura más precisa de la dosis en una sección determinada, lo cual de cierta forma es útil para verificar en algunos casos la consistencia del rendimiento del equipo. Bien, o sea, en realidad estos dos valores intermedios nos dan más una referencia de cómo rinde el equipo que una dosis entregada al paciente. Bien. Y por último la DLP, que sí quizás sean la que están más acostumbradas a ver en los resúmenes de dosis de los equipos cuando adquieren un protocolo. Siempre el archivo, la gran mayoría de las marcas comerciales, por una cuestión legal y de comercialización, de poder comercializar, tienen la obligación de informar la dosis entregada al paciente. El valor que generalmente nos brinda es el DLP, bien, que es el producto dosis longitud, también siglas en inglés. Y esta van a ver que está expresado en miligray por centímetros. El DLP es, sí, efectivamente quizás el indicador más útil para estimar el riesgo total de radiación que va a recibir el paciente en un estudio completo, y se calcula multiplicando todos los CTDI-vol que vimos, o sea, que vimos recién en la definición, se multiplica el CTDI-vol por la longitud total del área del escaneo. Bien, entonces, cuánta radiación recibe un volumen específico a lo largo de, con la sumatoria de las áreas de penumbra, a lo largo de toda la extensión que se irradió. Bien. Es una medida que es directa, nos va a dar una medida directa de energía total depositada de radiación en el volumen explorado. Bien, un poco más para que se entienda, esto obviamente es solamente a modo de cultura general, como les dije. La dosis promedio en los múltiples cortes es lo que vimos básicamente al comienzo de la clase, son la sumatoria de las curvas con la sumatoria de las áreas de penumbra, o sea, es el promedio de la dosis absorbida incorporando esa serie de múltiples cortes. Bien. Y no sé si tiene mucho sentido que nos adentremos en esto, es como le dije a modo de cultura general, esta sería la fórmula en la que la calcula el equipo, por así decirlo. No tiene mucho que digamos que necesito que recuerden, pero sí que por ahí que lo entiendan. Bueno, es una integral, bien, donde en las múltiples proyecciones que se van haciendo, lo que va a contemplar es la distancia z, que va a representar el perfil de dosis a lo largo del eje z, o sea, en el eje longitudinal del paciente, como vimos, se acuerdan en la diapositiva anterior. Es la curva real de distribución de la dosis, y con las penumbras y con su forma característica, o sea, se va a calcular a lo largo de esa curva la distancia entre cortes, o sea, la I, por así decirlo, que vemos acá abajo, tiene que ver con la distancia entre el centro de un corte y el centro del siguiente, o sea, si vamos a los perfiles, es la distancia entre esto y esto. Un I más pequeño obviamente va a significar que los cortes están más juntitos y que se solapan más, y al revés de lo que uno pensaría, porque obviamente es la inversa, nos va a llevar a una dosis más alta de radiación. ¿Bien? Y el N, obviamente, que está acá abajo, es el
es el número total de cortes. Simplemente no es la cantidad de cortes que se hicieron durante la adquisición, a mayor número de exploración, mayor número de dosis acumulada. Bien. Después, matemática pura y aburrida, o sea, es una integral que no tiene mucho sentido de entrarse por lo que les dije al principio. No es una... Está bueno que lo conozcan, pero no es el valor más referencial hoy en día. Bien. Bueno, acá tienen el STDI. Si se acuerdan, como lo vimos en la diapositiva al principio, es el índice de dosis en tomografía. Bien, se consiguió en principio como una medida de dosis dentro de un espesor de corte. Ahí tienen el ejemplo de un fantoma con distintas componentes. Y con eso se van a trazar después perfiles de dosis en base al volumen irradiado, ¿no? El STDI 100 es el índice de dosis medido en un cilindro de estos que ven acá, que en general es de 100 milímetros de largo y 14 centímetros de diámetro para un fantoma de cerebro, por ejemplo, o de 32 centímetros de diámetro para fantomas de cuerpo. Bien, eso, hay distintos tamaños de estos fantomas que ustedes, los que tienen equipos, los deben tener dando vuelta por ahí, los van a ver que quedaron en alguna caja o por ahí. Cuando hacen calibraciones del equipo, estos fantomas están presentes y son los que usan los ingenieros para poder calibrar. Simulan el tamaño y la composición de un paciente, por eso están hechos, tienen esas dimensiones y tienen distinta composición, distintos componentes, distintos aceites o distintas sustancias para simular la composición del paciente en sí. Bien, como vimos al principio, proporcionan una estimación de la dosis en una sección determinada, siempre transversal y no tiene mucho más utilidad el CTDI 100 que corroborar el correcto funcionamiento del equipo, digamos, ¿no? Para no perder, para saber que el equipo está rindiendo lo que tiene que rendir a determinadas dosis, técnicas de radiación que utilizan simplemente los ingenieros. El STIW, recuerden también, es otra unidad que es el índice ponderado de dosis. Si se acuerdan, también cumple con fines de calibración de equipo. Toma en cuenta diferentes áreas de estos cilindros que vimos recién, por ejemplo la central y la periférica, y ahí sí se puede ver qué diferencia hay entre el área central y el área periférica. ¿Y por qué sería importante esto? Porque la distribución de la dosis en un corte de tomografía sabemos que no es uniforme, entonces la dosis en la periferia de esa sección transversal del paciente, o del fantoma en el caso porque se hace en un fantoma, suele ser más alta que en el centro debido a la atenuación de los rayos X. Al ponderar la dosis central y periférica, el STDIW nos va a ofrecer de cierta forma una estimación más precisa de la dosis promedio en una región escaneada. Bien, entonces esto va a ser un reflejo mejor de la dosis promedia que va a recibir un paciente cuando irradiemos un sector específico. Bien. La fórmula a modo informativo, la leen, no es un dato que tengan que recordar, o sea, es el STDI medido en el centro, el STDI promedio en la periferia, y no más que eso, o sea, la fórmula final lo que nos va a dar es, como les dije, la dosis promedio, la diferencia de dosis que hay entre la radiación que recibe el fantoma. El único concepto que tiene que dar es eso, la diferencia de dosis que recibe el fantoma o el paciente en el centro del slice que estamos haciendo y en la periferia.
Bien. Sí, vamos a prestarle más atención a al STDI-Vol, porque acá sí ya es más relativo a lo que a nosotros nos compete, que es la radiación que recibe el paciente en sí, y ya no las pruebas de cómo funciona el equipo. Ya vimos lo que es el CTDI-100 y el CTDI-W, nos dan de cierta forma una idea de la dosis que va a recibir una sección transversal, o sea, un corte axial. Ahora, si nos introducimos un poquito más en esto, que como les dije es lo más representativo para las adquisiciones que nosotros hacemos hoy día a día. Bien. Recuerden, el STDI-Vol va a representar la dosis promedio para un volumen completo, entonces, porque es una métrica que va a ser crucial, porque se va a ajustar el STDI-W que vimos recién, por eso lo va a contemplar y lo va a tener en cuenta. O sea, toda esa información que retiene el equipo de cierta forma de ese fantoma que se hizo y de esa calibración que se hizo, la utiliza en una comparativa paciente a paciente, pero ya no en este caso para tener la dosis por corte, sino para adquirir el volumen entero que se escaneó. Se va a calcular dividiendo el STDIW por el factor pitch. Tengan en cuenta que acá incorporamos el factor pitch no por el grosor de corte, como se mencionó anteriormente, sino por la definición de la espiral, eso que hablábamos hoy, de cuánto se abre la espiral y qué componente nos suma, de cierta forma, a la dosis total. Y entonces este valor va a ser más representativo y es uno de los que generalmente junto es uno de los junto a al DLP del que nos va a mostrar el equipo. Bien, ¿cuál es la implicancia entonces? De vuelta, y perdón que ser insistente en eso, pero es importante. ¿Cuál es la implicancia del factor pitch en el STDI-Vol? Si se acuerdan, como vimos en un par de diapositivas atrás, el factor pitch tiene una influencia directa sobre la dosis volumétrica. Bien, un pitch bajo va a incrementar el STDI-Vol. Tengan en cuenta que cuanto más bajo esto, vamos a estar dividiendo por un número más bajo. Esto es matemática pura. Va a haber un mayor solapamiento, mientras que un pitch más alto va a reducirlo, al revés. Bien, o sea, en resumen, el CTDI-Vol va a utilizar el STDI-W del equipo, eso que nos quedó guardado de la calibración del equipo, y el factor pitch nos va a dar una métrica muy precisa de la dosis promedio recibida en el volumen del paciente. Entender esta relación en general va a ser fundamental para optimizar los protocolos de tomografía, siempre relacionado a una de las únicas variables que tenemos nosotros, que es, obviamente más allá de kilovoltio y miliampere, que es el equilibrio entre la dosis y la calidad diagnóstica, manejando este factor que se van a hartar de escucharlo, que es el pitch. Entonces, eso creo que también viene un poco a la pregunta que hacía el compañero hoy, si mejora o no la calidad de imagen en cuanto a un espesor de corte. Bien, siempre va a estar relacionado ese factor en la dosis de radiación que le estemos otorgando al paciente, más allá del kilovoltio y del miliampere que tengamos seteado. Y por último la DLP, que también a modo de resumen lo teníamos en la diapositiva, un par de diapositivas atrás. De esto lo único que les tiene que dar es que va a cuantificar la cantidad total de radiación a la que se expuso el paciente durante toda la exploración. Bien, es la más adecuada hoy en día para estimar el riesgo total, o sea, el riesgo estocástico que hay de inducir daño al paciente, y nos va a dar una perspectiva más integral de cierta forma de la dosis acumulada a lo largo de toda la longitud que se escaneó. Bien, por eso van a ver que incorpora varios o tenemos dos formas de calcularlo, que es contemplando los indicadores que vimos anteriormente. En este caso nos vamos a centrar en la última, que es la más sencilla, porque el STDI-Vol lo acabamos de ver recién.
y tiene que ver con eso, ¿no? Con el espesor en un volumen por el largo por el que se irradió. Esto hasta acá es en un contexto en el que estamos utilizando el tomógrafo multislice sin algo que adelanté en la clase anterior, que es el concepto de modulación de dosis, que lo vamos a ver ya más sobre el final de la clase. Hasta acá estamos irradiando, estamos considerando o asumiendo que estamos irradiando a kilovoltaje fijo y miliamper segundo fijo en cada una de las rotaciones que hace el tubo alrededor del paciente. Bien. Cerramos un poquito el tema este, que es lo más pesado y lo más aburrido hasta ahora. Recuerden de cierta forma que habíamos visto al principio la dosis efectiva. En las primeras diapositivas habíamos visto eso. Era una medida que ponderaba todos los órganos expuestos de acuerdo a su sensibilidad o radiosensibilidad, mejor dicho. Cada órgano tiene la suya, y en pocas palabras no va a ser más que la métrica que nos va a permitir cuantificar el riesgo de que ocurra daño o de generarle daño a esos órganos, independientemente del examen que estemos haciendo. Bien, la dosis efectiva, si se acuerdan, se medía en milisievert, y obviamente nos va a permitir, como les dije, comparar esos riesgos a la radiación ionizante, bueno, en los distintos procedimientos o adquisiciones que hagamos. Ahora, acá tenemos una comparativa, acá tenemos una comparativa de la dosis efectiva en distintos y el DLP en distintas regiones. Si se acuerdan de estos valores comparados con los de una radiografía convencional, esto lo vemos ahora mismo, son valores típicos, digamos, de cierta forma, para órganos o para estudios de rutina, ¿no? Cabeza, tórax son los estudios más comunes, son valores referenciales, obviamente. Todo esto lo podemos modificar de acuerdo a estos otros parámetros de los que le hablé recién, el miliamper y el kilovoltio. El miliamper, el kilovoltio en tomografía en general se varía muy poco, no tenemos una gran variabilidad. Sí, el miliamper segundo lo podemos tener en un determinado rango o dejarlo fijo, pero ese es uno de los parámetros que más se utilizan. Bien, nada, estos gráficos simplemente nos van a mostrar que la dosis en tomografía no tiene un valor fijo, sino que van a variar según el protocolo, obviamente, y la indicación clínica de cada uno de ellos, ¿no? O sea, podemos trabajar con dosis muy bajas o muy altas, de acuerdo a la zona que se quiere ver, digamos, o que se quiere irradiar. Bien, ahora, ¿cuáles son los factores, digamos, de la operación, de la operativa que nosotros tenemos del equipo? Hay un ejemplo gráfico bastante burdo, pero de cómo el tubo va rotando y en las múltiples proyecciones va irradiando, y las componentes, como quizás acá se entienda un poco mejor el concepto de por qué la radiación en el centro es mayor y se va dispersando hacia los extremos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que influyen en la dosis de radiación? Entonces, la afluencia de fotones, miliamper, esto es un poquito para adentrar en lo que veníamos hablando recién. Es quizás el factor más directo y lineal en lo que es la relación con la dosis, porque el miliamperaje segundo, si se acuerdan, esto es igual que en radiología convencional, ¿no? Es el producto del miliamper por la corriente, que es la corriente del tubo, por el tiempo de exposición, por cuánto tiempo estemos irradiando. En términos simples, básicamente el miliamper segundo va a controlar la cantidad de fotones de rayos X que se producen y que llegan al paciente. A mayor miliamper segundo, mayor cantidad de fotones, por lo tanto mayor dosis de radiación. Todo lo contrario, cuando bajamos el miliamper, menor cantidad de fotones, menor dosis de radiación. Es un control directo de la cantidad de radiación que estamos disparando, por así decirlo.
Después, la energía las de rayos X, el kilovoltaje. Como les dije, no hay una gran fluctuación de kilovoltaje en tomografía computada. Generalmente estamos en 100, 120, 140 kilovoltios para tubos que son un poco más grandes, y no mucho más que eso. No nos permiten tener gran variabilidad de kilovoltaje. Se trabaja más a kilovoltaje fijo. Bien, y va a determinar en este caso la calidad de ese haz de rayos X que estamos haciendo incidir en el paciente. Entonces, al igual que en radiología convencional, va a afectar la penetración del haz y también, en cierto punto, de alguna manera un poco más compleja la dosis de radiación recibida. A mayor kilovoltaje, los fotones son más energéticos y son más penetrantes. Si se acuerdan de lo que les dije al principio, esto va a significar que los fotones que atraviesan al paciente llegan a los detectores y van a llegar también a los órganos más profundos. Aunque un kilovoltaje más alto puede llegar a reducir, usando, mejor dicho, un kilovoltaje más alto, podemos reducir de cierta forma el miliampere segundo y así reducir la cantidad de fotones. El aumento de la energía de los fotones puede aumentar la dosis absorbida por los tejidos. Bien, eso de cierta forma quiere decir que la relación entre el kilovoltio y la dosis no es lineal, como si lo es con el miliampere. Un pequeño cambio en el kilovoltio puede tener un impacto significativo, pero no tanto para la dosis de radiación. Sí el miliampere segundo, porque aumenta tiempo de exposición. Bien, o sea, nosotros podemos irradiar, pero si irradiamos profundo con un kilovoltaje alto, no necesariamente vamos a estar dando mayor dosis de radiación. Ese haz de rayos X, esto volviendo un poco a algo que vimos en la clase anterior sobre efectos fotoeléctricos y efecto Compton. Si ese haz de rayos X es más energético, la estructura, por más densa que sea, la va a atravesar, y si la atraviesa hay muchísimas más chances de que la atraviese sin interactuar. Bien, en cambio, a mayor miliampere segundo estamos entregando mucha mayor cantidad de fotones. Esa cantidad de fotones extra que estamos entregando durante un tiempo prolongado aumentan las probabilidades de que haya radiación residual en esa estructura que estamos irradiando, en esas vueltas de tubo que estamos dando. Entonces eso sí nos va a pesar más a la hora de calcular la dosis total. El tiempo de exposición, obviamente, que se desprende también del miliampere segundo, siempre uno está acostumbrado a que está directamente relacionado. Es un factor importantísimo porque, bueno, cuanto más tiempo esté el paciente expuesto a un haz de rayos X, mayor va a ser la dosis acumulada por esto, ¿no? Por la cantidad de fotones entregados. En lo que respecta hoy en día a los escaneos más rápidos, a todas las adquisiciones, a todas estas nuevas tecnologías, como vimos en la clase anterior, y por eso yo les decía que no necesariamente el Dual Energy nos ahorre, o una de las desventajas, mejor dicho, era que no necesariamente nos ahorraba menor dosis al paciente, sino que todo lo contrario, a veces la aumentaba. Quizás digamos, la principal ventaja de los multicortes tenga que ver más con que las compensa el ancho del haz, o sea, la reducción del ancho del haz, que con la cantidad de fotones o de energía que se usa. Bien, uno puede aumentar de cierta forma los tiempos de rotación de tubo y demás con las tecnologías nuevas, y tratar de irradiar menos si va utilizando esa combinación de factores modificables que tiene en el equipo. Por último, en lo que respecta a la modulación de la corriente del tubo, y acá sí es donde, por eso está en la diapositiva en rojo, es importante porque ya en tecnologías más avanzadas, y esto es un poco de lo que preguntaban, o de
como de lo que habíamos anticipado en la clase anterior. Es un pilar fundamental para lo que es la optimización de la dosis, la modulación de corriente del tubo. Bien, la modulación lo que va a hacer es ajustar automáticamente el miliampere y por lo tanto obviamente la dosis, ¿no? Nos va, durante toda la exploración nos va a ir ajustando en tiempo real como un perfil, por así decirlo, ahora lo vamos a ver con otro ejemplo, basándonos en la estructura que estamos intentando atravesar o que estamos intentando adquirir. Bien. Los equipos lo que van a hacer es identificar de cierta forma las zonas más densas, como pueden llegar a ser hombro, pelvis, las zonas que son más grandes, donde se requiere mayor cantidad de miliampere para poder tener mejor calidad de imagen y mantenerlas, y también van a identificar las zonas menos densas, como pueden llegar a ser los pulmones, porque son casi 90% aire, donde se puede usar un miliampere menor y evitar irradiar los órganos más friables, por así decirlo. Como no usamos un miliampere segundo constante durante todo un escaneo, esta modulación nos va a permitir reducir significativamente la dosis que el paciente recibe y nos va a permitir mantener una calidad de imagen diagnóstica para toda la región que estemos escaneando. Si hacemos un tórax, abdomen y pelvis, va a ir variando la cantidad de miliampere que se va entregando, lo va calculando el equipo solo automáticamente. Vamos a mantener la calidad de imagen en cada una de las regiones que estemos adquiriendo, y esto nos va a dar dos ventajas, no solo la dosis del paciente, sino también un mayor cuidado del tubo, que como ya hablamos en alguna clase anterior, es un recurso bastante caro. Bien. Acá tenemos un ejemplo Profe, de... Sí, pregunta, ¿el FOB o el área incluye también la dosimetría? el ¿El FOB o el área? Usamos un área S o XS o L en la obtención de la imagen. ¿Tiene que ver con la dosimetría en este caso o no? en realidad, si vos va a tener que ver con la cantidad de volumen irradiado, no con el tamaño. Vos me dijiste el FOB o sea, El el FOB, campo de claro. visión. Claro, el campo de visión, exactamente. No No, tiene nada que ver con esto, con la dosimetría en sí. no necesariamente, porque vos podés irradiar, es un ejemplo tonto, ¿no? Pero vos podés irradiar un macizo Sí. o un dental, por ejemplo, un dental scan. Estás irradiando un área hiper chiquitita, ¿no? Si vamos al ejemplo de la diapositiva al principio, no me quiero ir tan atrás, pero a ver si lo encontramos. Acá. Vos estás irradiando esto nada más, ¿no? Sí. O sea, la energía que va a recibir el paciente en el total no necesariamente va a ser menor que la que recibe en un tórax, más allá de que esto sea pequeño. ¿Y por qué? Por esto que vimos, por la sumatoria de vueltas. Vos tenés que hacer una imagen milimétrica, probablemente tengas que forzar más en este pequeño volumen irradiado, tengas que forzar mucho más el pitch y todo para poder obtener una imagen que sea realmente de calidad, digamos que sea muy, muy chiquitita, que tenga la cantidad de información necesaria para poder hacer una reconstrucción 3D de un volumen que es extremadamente pequeño. Y volvemos a la clase inicial, a la primera clase donde estaba el concepto de voxel y de píxel. Cuando vos vayas a reconstruir esa imagen, necesitas que la información que compone a cada uno de esos voxels sea suficiente. Y con eso, como lo lograbas, con múltiples y múltiples proyecciones. Entonces vos quizás irradiás muchísimo acá para ver una pieza dentaria, e irradiás mucho menos en un tórax porque estás usando un pitch mucho más grande, porque estás cortando cada más, o sea, estás salteando volumen, por así decirlo, aunque No se sea necesita tanta multi-slide. precisión, claro. Claro. Y no necesariamente, o sea, por eso no está necesariamente relacionado al FOB en la cantidad de radiación. Sí, lo que te puede llegar a modificar ahí, de cierta forma, es
pensándolo, ¿no?, en voz alta, lo que te puede llegar a modificar es la radiación secundaria, o sea, que te sume, que el DLP final sea mayor en un FOV más chiquito, pero simplemente porque estás irradiando mucho alrededor y que las componentes que tengas de esto están muy pegadas una al lado de la otra. Claro, Bien, pero perfecto. no necesariamente. Tiene mucho que ver. Gracias. Bien, bueno, y está acá un poquito cómo funciona la modulación de la corriente del tubo, que es lo último que ya vemos en esta clase y los libero. Bien, como saben, no todos los pacientes son iguales, no todas las estructuras del cuerpo tienen el mismo espesor y no, acá es donde entra en juego esto de la modulación que tienen los equipos más nuevos y que nos permiten, como les dije, no solo cuidar el tubo, sino cuidar al paciente, que es obviamente primordial. Vamos a ir adaptando la dosis de radiación que recibe el paciente de cierta forma, de la forma más inteligente que nos permita el equipo realizarlo. Lo que vamos a hacer es, acá vemos, por ejemplo, un Scout de mala calidad, obviamente, porque es simplemente el localizador. Lo que va a hacer el equipo es, en base a este Scout View que hizo, va a hacer una radiografía digital, por así decirlo, de muy baja dosis, y lo que nos permite ver es la silueta, por así decirlo, o hacer un perfil, un histograma de los perfiles de atenuación de esas estructuras que tiene el paciente a lo largo de todos los espesores, ¿no? Iniciando desde la parte tal vez más densa, que puede ser la zona de los hombros. En este caso es un tórax, abdomen y pelvis, ¿no? Pero uno podría, después vamos a ver en dónde tiene sentido, en dónde no utilizarlo, pero podría aplicarlo en cualquier parte del cuerpo. Entonces, lo que ven acá, esta línea amarilla, es la interpretación que hace el equipo de la cantidad de dosis de radiación que tiene que utilizar para la estructura que está, a medida que va avanzando el tubo y la camilla, para la estructura que está adquiriendo en su momento, donde tiene picos de radiación. Esto estaría bueno verlo al revés, digamos, imagínenselo dado vuelta sobre un plano X. Hay mayor picos de radiación en las zonas más densas, baja la cantidad de radiación que entrega en las zonas donde no necesita tanta penetración, como puede ser el área de los pulmones, aumenta en el área del abdomen, porque en este caso el paciente tiene un abdomen prominente, y después ya acá lo mantiene bastante constante, solo hace un pico en las crestas ilíacas por una cuestión de que sensa que hay hueso, y baja de vuelta donde se afina la cantidad, digamos, hay más componente de tejido blando que óseo. Bien, acá tenemos el mismo escabio en lo que sería una proyección lateral. Bien, entonces, basándonos en esa información, el tomógrafo lo que hace es crear un plan de cierta forma para ir variando el miliampere durante la adquisición. Esto hoy en día es lo que más se vende como radioprotección a nivel mundial. No hay todavía nada más nuevo o algo que lo supere, pero es lo que nos va a permitir que el número de fotones que llegan al detector de cierta forma sea relativamente constante, y que incluso si el espesor del paciente cambia, esto se mantenga, ¿no? Que siempre nos llegue la misma cantidad o la mejor cantidad y calidad de fotones al detector. Nos va a asegurar una imagen homogénea con una dosis mínima. Esto es un perfil real, digamos, de otro equipo, donde se muestra claramente el área más densa, el pico de miliampere que tiene que hacer el equipo cuando atraviesa la zona de los hombros, con toda la densidad ósea que hay a nivel de la base del cuello y toda la componente ósea que hay, y cómo decae abruptamente inmediatamente cuando empiezan los pulmones. ¿Bien? Entonces, acá tenemos que hay tres tipos de modulaciones: angular, longitudinal y una modulación combinada. Bien, lo que es modulación angular, si ven el esquema axial que está acá en la diapositiva, van a ver que en la parte superior
o anteroposterior. Este es un esquema obviamente de un paciente, no un tórax, simula un tórax, donde el espesor es menor, el sistema puede usar menos miliamper. Sin embargo, cuando hablamos de incidencias laterales, cuando el tubo está rotando y está incidiendo en esta dirección, está haciendo las proyecciones laterales, va a incrementar automáticamente el espesor del paciente, por lo tanto el equipo va a aumentar el miliamper para asegurarse que haya suficiente radiación para penetrar el cuerpo en esa dirección y que lleguen a los detectores que van a estar enfrentados de este lado. Bien. Te hago una consulta. Sí. Si harías un solo Scout View, ¿pasaría lo mismo? Sí, no, a ver, la elección de uno o dos Scout View lo hace, en realidad el perfil de radiación lo puede hacer con una sola adquisición el equipo. En general, uno utiliza los dos Scout View en muchos casos para no cortar la imagen, pero no necesariamente es para planificación del estudio, digamos, las dos exposiciones. Y de hecho, si se acuerdan, hay algunos equipos viejos que ni siquiera nos permitían hacer doble adquisición, era medio a ciegas, era 100% centrado y nada más. Sí, porque uno solo. Claro, hacían uno solo y no te dejaban hacer otro, o sea que el otro plano lo tenías que garantizar con un correcto posicionamiento del paciente, o sea, un centrado de la camilla, saber que jugabas mucho con las luces del equipo. Hoy lo podés hacer, claro, con los láser. Hoy lo podés hacer digital de cierta forma, pero tiene más fines de esto, de no cortar la imagen cuando estás programando el cajón, que para el perfil. Hoy el perfil el histograma, digamos, para modular, te lo puede hacer solamente con una adquisición, porque igual para hacer la adquisición, el equipo está rotando sí o sí alrededor del todo el volumen. Para hacer esta imagen, por más que sea plana, no es que el equipo se mantiene fijo, es que el equipo queda y hace una radiografía, por así decirlo. Para hacer esta imagen plana, está haciendo una imagen volumétrica, más allá de que la muestre plana. Bien. Gracias. Bien. De nada. Y bueno, en lo que respecta a la modulación combinada y angular, esto ya es para equipos mucho más modernos, significa que el equipo está continuamente ajustando el miliamper en 3 dimensiones, o sea, momento a momento, basándose en la anatomía específica. Esto se ve más en equipos que hacen planificación para radioterapia y demás. Es la forma hoy en día más avanzada, y esto sí ya lo tienen muy pocos equipos, quizás algunos de los Dual Energy que vimos la semana pasada, pero ya no hacen un perfil previamente, o sea, no hacen esto en base al Scout View, sino que simplemente es como que van, como lo que les explicaba hoy del exposímetro en radiología convencional, lo que va haciendo es como un primer disparo, sensa, todo eso lo va haciendo en tiempo real, no en volumetría, es un primer disparo, sensa, y automáticamente va calculando la cantidad de radiación en el momento. El objetivo final es el mismo, lo único que en lugar de pensarlo previamente, lo hace mucho más rápido porque lo está haciendo en tiempo real. Bien, o sea, lo que va a hacer es adaptarse en cierta forma al contorno de la densidad de cada paciente, pero en tiempo real, en cada vuelta de tubo y a medida que va adquiriendo. Ahora, de esto, que quizás sea lo más importante para todo lo que vimos denso, digamos, de la clase de hoy de radiación y demás, es importante que les quede, de cierta forma, cuándo es útil, cuándo nos sirve modular y cuándo no. ¿Por qué? Porque si nosotros modulamos todo, pensando que esto puede ser súper productivo, a veces terminamos irradiando más. Tengan en cuenta que esto va a ser un perfil de radiación y que si nosotros queremos escanear un cerebro e hicimos un Scout View de toda la calota, el equipo en nuestro perfil de radiación nos va a generar primero artefactos en las zonas transicionales, o sea, donde tengamos la calota o la base de cráneo, no va a entender muy bien si tiene
si tiene que irradiar parénquima cerebral o si tiene que irradiar hueso. Entonces, ¿qué artefacto nos generaba eso? ¿Se acuerdan que nos generaba lo que era el beam hardening, el artefacto de endurecimiento del haz? Nos va a dejar pocos fotones muy energéticos y eso nos va a generar un destello blanco en toda la imagen. Entonces, como herramienta es fantástico, pero porque nos permite optimizar la dosis, obviamente, en todo, en cualquier paciente que lo utilicemos. Ahora, no tiene sentido modular porque podemos lograr menores dosis de radiación irradiando de forma homogénea algunas estructuras que son uniformes o para algunas estructuras muy pequeñas, ¿no? Por ejemplo, manos, pies, cuando estamos haciendo estructuras que son relativamente consistentes, o sea que no tienen variaciones, tienen una densidad bastante pareja y un espesor bastante uniforme, y esa modulación automática podría ya ni siquiera ofrecernos una ventaja dosimétrica porque nos va a modular todo parejo y nos va a meter incluso, como les dije, ruido en la imagen porque va a subestimar de cierta forma la atenuación para algunas regiones que son más pequeñas. Si estamos barriendo la punta de los dedos versus un metatarso, en el perfil de radiación nos va a decir que necesita mucha menos radiación que tal vez la que necesita y va a perder definición. Ahora, en imágenes de alta resolución, ustedes saben que dentro de la tomografía computada es muy común los pedidos de oídos o generalmente termina una tomografía el paciente que se va a hacer una radiografía de muñeca y no se ve y quieren ver una fractura muy sutil. Modular en ese caso una estructura pequeña donde queremos alta resolución también es contraproducente, porque en esos detalles críticos que se buscan necesitamos que haya una máxima señal ruido, o sea que la calidad de la imagen sea lo mejor posible, que sea homogénea y que sea lo más prolija posible, por así decirlo, y modular acá nos puede llegar a meter ruido por estas variaciones, nos puede llegar a generar peor artefacto. Lo mismo nos va a pasar con aquellas estructuras donde haya artefactos metálicos. Porque si tenemos material de autosíntesis, hay una prótesis, algo en el medio que nos genera artefacto, la modulación del miliampere va a intentar compensar de cierta forma erróneo, porque lo que estamos haciendo es confundir al equipo esa atenuación del metal y nos va a llevar a dosis completamente inconsistentes en las regiones que están alrededor. O sea, si nosotros queremos hacer una evaluación periprotésica y de repente en el perfil de radiación se nos va a disparar el miliampere al diablo en donde está el borde de la prótesis, y ese salto hacia el tejido que está al lado va a ser, no va a decaer tan rápido, nos va a meter demasiada radiación secundaria, por lo cual nos va a meter ruido. Entonces, a veces el miliampere fijo optimizado nos da mejor calidad de imagen y nos va a permitir controlar mejor los artefactos en este tipo de pacientes. Bien. Bueno, obviamente lo que es angios y todo eso no tiene sentido, lo que son estudios dinámicos no tiene sentido modular porque nosotros lo que estamos siguiendo no son estructuras anatómicas, sino estamos siguiendo un bolo de contraste, o sea, la consistencia de la señal que a lo largo del tiempo que queremos obtener ya no va a estar variada por no va a haber variación por el espesor, sino por la mayor cantidad de atenuación que tenemos ahí va a ser el medio de contraste que estamos siguiendo. Entonces, modular ahí no tiene sentido. De hecho, vamos a perder posiblemente calidad de imagen porque va a intentar compensar espesores como en el ejemplo este de acá. Y si nosotros estamos siguiendo el contraste que está avanzando por la aorta, cuando estemos por acá, nos va a atenuar, digamos, no va a disminuir la cantidad de radiación en una zona en la que en realidad nosotros necesitamos mucha penetración porque necesitamos ver el contraste que está bajando. Bien. Y bueno, obviamente, en el caso contrario, cuando sí es útil utilizar este factor de modulación de corriente del tubo en tórax, abdomen y pelvis, por lo que ya vimos, este es el ejemplo más claro. Bien, cuando tenemos gran variabilidad de espesores y de densidades y no queremos irradiar además los pulmones, pero queremos tener buena calidad, pero a su vez tenemos que ver el hígado que tal vez está en una zona mucho más comprometida, digamos, en cuanto a espesores.
Lo mismo puede pasar en pacientes que son muy flacos. Cuando tenemos un paciente muy flaco, la modulación nos va a ayudar, pero si es muy flaco, muy homogéneo, por así decirlo, no tiene mucho sentido. Pero sí, al contrario, en pacientes muy obesos. Cuando tenemos pacientes muy obesos, es donde más beneficio hay, digamos, de modular, porque solo va a aumentar el miliamper, en donde es necesario penetrar el tejido y va a evitar irradiar todo el cuerpo de forma constante, como hacíamos con los equipos más viejos. ¿Bien? Bueno, básicamente eso, ¿no? Y hoy en día hay muchísimo screening de tórax también, que son tórax, porque quizás han escuchado de tórax de baja dosis, para reducir de forma significativa la dosis. En ese caso la modulación es indispensable. Bien, o sea, se puede usar miliamperaje fijo, bajo y demás, jugando con los límites y el conocimiento que uno tenga del equipo que está usando, sabiendo cuánto rinde, por así decirlo, pero en lo que respecta a los niveles de dosis promedio, siempre va a ser mejor en escaneos de tórax utilizar la modulación. Bien. Bien, o sea, en resumen, básicamente eso es lo que fue la clase de hoy, digamos, en términos de dosis de radiación y demás. Son muchos conceptos, lo sé, o sea, de todo esto vamos a emular la pregunta que me hizo una de sus compañeras de la clase anterior, que es lo que necesitan saber. En realidad, los conceptos más groseros para poder diferenciar qué es lo que es cultura general y qué es lo que realmente necesitamos saber. Esto, por más denso que sea, la comparativa no, sí necesito que entiendan este concepto, la diferencia entre el ideal y lo real que pasa, bien, que entiendan la diferencia, la implicancia del factor pitch en los volúmenes irradiados. Estos valores a modo de definición, de entender qué significa cada uno, bien, no específicamente se estudian esto de memoria, pero sí sepan cuál es la diferencia o mínimamente cuáles son los que están directamente relacionados a dosis que recibe el paciente realmente versus los que se usan más para calibración del equipo. Fórmulas, olvídense, solamente para que las sepan, para que las tengan y por si en algún momento les interesa adentrarse un poco más en eso. Sí, los términos de dosis efectiva y una pequeña comparativa de si recibís mayor radiación en un estudio de tórax de tomografía que uno de radiología convencional. Eso es un poco de sentido común, pero que si pueden entenderlo con valores numéricos sería ideal. Y sí, obviamente, vamos a prestar muchísima atención a este último de la clase, que es la implicancia que tiene cada uno de estos factores en la dosis de radiación y sobre todo en la modulación y la importancia de la modulación para disminuir las dosis. Bien. Bueno, chicos, hasta acá es todo. No hay más de la clase de hoy. Ya se los había dicho, creo que la clase pasada es medio corto el tiempo que tenemos para la cantidad de temas que tenemos que ver, o para lo que se podría llegar a ver. Sí, la clase que viene vamos a ver lo que es estudios gatillados, que es simplemente entender cómo gatilla el tubo, cómo disminuimos los movimientos para los estudios que lo necesitan, para grandes vasos o para estudios cardiológicos. Es una clase que es un poco más cortita, pero es un poco más corta porque vamos a tratar de reservar la segunda parte de la clase para evacuar alguna duda que haya quedado de estas 3 clases anteriores, o incluso de la que vamos a dar la semana que viene, porque ya la otra es el parcial. Bien, o sea, es así de corto este módulo que tenemos de TC. Así que bueno,
si pueden, si llegan, hagan un repaso de lo que vean, de lo que puedan llegar a ver, y si no, bueno, vemos cómo lo encaramos para la próxima clase. Bien. Ok, Sí, escucha. ok, que la última clase entonces es el jueves que viene. Sí, ya la última clase es el jueves que viene, no tenemos mucho más. Es el 24 del 6 y ya ahí tenemos, ahí sí vemos como últimos contenidos lo que le dije, que es todo lo que son estudios, no, cómo funciona los estudios gatillados y reservamos lo que es una clase cortita porque en realidad, más allá de que tiene algunos temas de reconstrucción de imagen y demás que lo pueden hacer un poco más complejo, no tiene mucho contenido teórico, por así decirlo. No sé si eso, yo hoy estuve viendo recién, hoy tuve acceso al campus, como les dije, y estuve viendo un poco lo que estaba cargado, algunas cosas, borré las clases y dejé las nuevas. La última no la cargué, la borré completamente, pero sí dejé una carpeta que tenía material adicional, que no es obligatorio para la cursada. Eso yo lo había cargado en la cursada anterior por algunos chicos que hacían tomografía específicamente y me habían pedido si tenía algo de información adicional. Para el que le sirva, está a disposición, ¿bien? Pero nada de eso entra ni en los parciales ni en la cursada, ¿bien? Así que bueno, chicos, los libero. Si no tienen ninguna duda de esto, si quieren, no sé si quieren, si les quedó alguna duda de esto, volvemos a hacer alguna diapositiva y si no, ya nos vemos la clase que viene y con los últimos temas y ahí sí vemos, les doy el tiempo como para que tengan, para ver más puntual lo que estuvimos viendo estas 3 clases y puedan sí tener dudas más, quizás más efectivas en el repaso. Seguramente cuando empiecen a releer o a rever las diapositivas surjan dudas más puntuales. Gracias, profe. Gracias, profe. Bueno. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Chau, Chau, chau. chau.